La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a desatar la indignación tras haber sido pillada propagando un bulo racista a través de sus redes sociales, publicado por el medio a sueldo de su gobierno OK Diario. Tal como se puede ver en su cuenta de X, la presidenta madrileña ataca nuevamente al gobierno de Pedro Sánchez, acusándole adjuntando la publicación del medio de Eduardo Inda, de fomentar una migración masiva de menores, y desatenderse de ellos. Una información, que tal como se ha podido comprobar a lo largo del día a través de la propia policía, es totalmente falsa, pues todavía a día de hoy, no ha habido ninguna denuncia de agresión sexual en comisaría. Insisto, atentos a la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, relaciona, de nuevo, inmigración con criminalidad. Y dice esto que están viendo. Cada día menores más agresivos, cada día en peores condiciones. La respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada, desentenderse mientras nos insultan a los presidentes. Todo esto, María Escolar, es la segunda escenificación de viraje a la derecha, esta en una materia extraordinariamente sensible. El Partido Popular calca el discurso de Vox en materia de inmigración. Sí, es muy simbólico ese tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en las últimas horas escribía en su red social de X: cada día son menores más agresivos, llegan en peores condiciones, y la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez es multiplicar su llegada, desatenderlos, y mientras nos insultan, dice, a los presidentes. A lo que se suman, añade Isabel Díaz Ayuso, los cientos de miles de adultos que llegan por Barajas cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. No hay derecho, ya está bien. Y a todo ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, añade una noticia de un medio de comunicación afín en la que precisamente lo relacionan con la delincuencia ocurrida justo en Madrid. Señalan a un menor, señalan su nacionalidad y vuelven a referirse a él, calcando el discurso de Vox como un mena. Lo que está pasando no es mero discurso político. Está teniendo consecuencias en la calle. Este fin de semana, un chico inmigrante ha violado a una chica, a una niña de 14 años en Madrid. Pero lo que ha ocurrido después es igualmente preocupante, porque la respuesta ha sido que encapuchados han acudido a los centros de inmigrantes, a los centros de menores, a linchar menores. Y lo que está ocurriendo, Pedro Gómez, es algo que ya investiga Delegación de Gobierno aquí, porque ha habido linchamiento de encapuchados a inmigrantes. Sí, es una información que aportaban desde Delegación de Gobierno y que confirman fuentes de la Policía Nacional. Ayer a las 10 de la noche un grupo de encapuchados se acercaba a las inmediaciones de ese centro de menores no acompañados y agredían al menos a 2 de los menores que estaban en los alrededores de ese centro. Uno de ellos tuvo que ser trasladado para que le miraran y tuviera asistencia sanitaria, aunque se encuentra en perfecto estado. Ahora mismo la policía investiga las cámaras de seguridad y está recabando toda la información para reconocer a las personas que cometieron esa agresión ayer cerca de ese centro de menores de Hortaleza. La violencia verbal, el discurso de odio termina generando violencia física, por desgracia, pero es una evidencia empírica que estamos comprobando aquí, digo por desgracia, pero que hemos comprobado en otros muchos países durante décadas, ¿no? Es obvio que tú no puedes estar alimentando permanentemente ese discurso de odio y que no haya los más descerebrados o los más violentos no cojan y actúen en ese sentido. Por eso es tan preocupante este tipo de mensajes que en el tema de la inmigración Vox y el PP llevan cultivando, especialmente la parte más de extrema derecha que hay dentro del PP, que lidera Ayuso, pero a la que se ha sumado Feijóo, lamentablemente, llevan cultivando desde hace meses y cada semana dan un pasito más allá, ¿no? Con ese vínculo entre delincuencia, seguridad, inmigración. En el discurso de Feijóo hablaba de proteger la seguridad de los españoles, ¿no? Quiere mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para proteger a la seguridad de los españoles. Pero realmente
para proteger a la seguridad de los españoles lo que hay que hacer es que no haya defraudadores fiscales, por ejemplo, que si defraudan 300.000 euros, eso sí, eso tiene un impacto en la educación y la sanidad de los españoles. Hay que proteger que no haya presidentes autonómicos completamente incompetentes que incumplen las responsabilidades que tienen en exclusiva, sea con la Dana en la Comunidad Valenciana, o sea con los incendios que hemos visto en este verano, porque eso sí que afecta realmente a la seguridad, la vida y las haciendas, como se decía antes, de los españoles. Y eso está comprobado. Esto no es una teoría fanática inventada en no sé qué laboratorio ideológico de Estados Unidos o de Francia. Esto está comprobado. La incompetencia mata, la incompetencia arrasa con nuestros montes, los defraudadores fiscales arrasan con el Estado de bienestar. Ahí está la seguridad. No, pero es que, Marta, perdón, y termino con esto. Yo me niego a caer en la trampa de Feijóo cuando vincula mandar las fuerzas y cuerpos de seguridad a las fronteras con la seguridad de los españoles. Porque a mí me preocupa la seguridad de los españoles y de los franceses y de los alemanes. El mayor peligro para la seguridad de los españoles son estos. Son los políticos incompetentes, son los defraudadores fiscales. Eso sí que afectan a la seguridad de los españoles. Pero por ir de lo general a lo concreto, estamos hablando de la violación de una niña de 14 años. Estábamos hablando de la violación de una niña de 14 años por un menor inmigrante de 17. Es terrible. El suceso es absolutamente espeluznante y terrible. Dicho esto, condeno también la respuesta, lo de tomarse la justicia por su propia mano, estos señores con encapuchados que han ido al centro de Menas. Entonces, evidentemente, estamos viendo que el partido, a mí no me parece lo mismo decir hay que hundir el Open Arms con decir hay que mandar a las Fuerzas Armadas, que además era una respuesta a lo que dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que dijo, vamos a mandar a las fuerzas de seguridad a los presidentes autonómicos que no acojan a menores. Dicho esto, están captando muchísimo voto Vox, terriblemente, del Partido Popular 1 millón, pero también de barrios obreros, de barrios de izquierdas, es así, lo vemos en sondeos que lo están, que tienen. Entonces quiero decir, termino, política de inmigración ordenada y con recursos, porque si no les conduces tú a no poner recursos a la marginalidad. Ojo a ciertas pendientes deslizantes y a ciertas cosas resbaladizas. Me provoca mucho rechazo el término mena. Son niños. He dicho son menores niños, no acompañados. Sí, lo entiendo, pero digo, son menores. Menores no acompañados. En España, 7 de cada 10 violaciones las cometen españoles. Y el dato es del viernes por la tarde. Actualizado hoy, 7 de cada 10. Y han sido muchos más en porcentaje antes. Pero no se está señalando a los violadores españoles. Lo que se está señalando es a los inmigrantes. Así que os planteo esta pregunta. ¿Me permites, Javi, por alusiones? Hay que señalar a los dos por igual. Yo creo que hay que señalar en porcentajes. Los porcentajes son 7 españoles de cada 3 inmigrantes. Insisto, creo que se está engordando una cosa y callando otra, porque la otra se niega la violencia de género al mismo tiempo. Me parece un dato muy oportuno el que has dado y muy esclarecedor. Y en este dato que has dado actualizado, hay que reflejar que no es que haya más inmigrantes violando, es que hay más mujeres denunciando. Por eso también los datos cambian, porque en este país hemos tenido más del 90% de los agresores sexuales siendo hombres españoles. Pero sí que me gustaría empezar por partes. Lo primero, todo mi apoyo y cariño y solidaridad con la víctima, con esta niña de 14 años que ha sufrido una violación. Todo mi apoyo, todo mi cariño y todo mi compromiso desde aquí a esta niña que ha tenido que sufrir una de las mayores violencias y una de las peores violencias que sufre una mujer. Segundo, a ver si empezamos a preocuparnos por las violaciones cuando las comete el hombre, sea quien sea. Me hubiese gustado, dentro de la barbaridad que tuvo que sufrir la víctima de la manada, que en esos 5 señores españoles en los que había un guardia civil y un militar, hubiese habido un inmigrante para que todos estos machistas hubiesen salido a defenderla y no nos hubiesen dejado a las feministas solas protestando y gritando y alzando la voz por una mujer que un juez le tuvo que preguntar si había bebido o no había bebido, si había cerrado suficiente las piernas. Me hubiese gustado que en todas estas agresiones sexuales hubiese aparecido un marroquí para que todos estos señores del PP y de Vox se hubiesen puesto las pilas cuando las mujeres llevamos denunciando más de 8 mujeres al día en este país, cada día 8 mujeres agresiones sexuales. Me hubiese gustado, porque si tu problema es el origen y no la violación, tienes otro problema y se llama racismo. Bueno, ahora mismo voy a pediros lectura aquí, pero vamos a poner los datos sobre la mesa, porque los datos dicen efectivamente que está habiendo un aumento de denuncias por
abusos sexuales, la policía está diciendo sí, porque las mujeres son más conscientes. Pero no es verdad, por muchas veces que lo repita cualquiera de los partidos políticos, que la inmigración está trayendo más delincuencia. Es absolutamente falso. De hecho, en los últimos años que hemos vivido de boom económico, lo que tenemos son 3,3 millones de inmigrantes más. ¿Qué ha pasado con la delincuencia? Que ha caído, no ha subido. La delincuencia en tasa ha ido cayendo. No tenemos más delincuencia, tenemos menos, pese a que tenemos más inmigrantes. E insisto, las cifras son de fuentes tan sospechosas como Policía Nacional, Ministerio del Interior. Es mentira. La inmigración no trae delincuencia. De hecho, insisto, cae, no sube. Y está cayendo en todo. Los datos actualizados del viernes por la tarde y hoy presentados en rueda de prensa por el Ministerio del Interior dejan estas cifras. El número de asesinatos ha caído en el último año casi un 9%. El número de robos con fuerza en la calle ha caído un 12%. En domicilios un 11% y en hurtos un 3,4%. España es un país más seguro, no más delictivo. Es mentira. Y es verdad que hay un aumento de delitos sexuales, porque dice la policía las mujeres denuncian más, pero los grandes acosadores y los grandes delincuentes son en su mayoría españoles. En temas de acoso 9 de cada 10, en temas de violaciones 7 de cada 10, en temas de delito sexual 7 de cada 10. Son los inmigrantes y de hecho lo que dice la policía es que la tasa de criminalidad en España es una de las más bajas del mundo. A esta hora Vox está compareciendo y lo que ahora mismo está diciendo Vox es defender esta posición, pero Losada, las cifras dicen otra cosa. Para las personas que manejan este discurso aquí, el objetivo es jugar con las percepciones de la gente. El objetivo es convertir determinados casos graves, lamentables, condenables, toda la solidaridad con las víctimas en la regla general. Jugar con el miedo de la gente, lo hablábamos el viernes pasado, esto ya lo descubrimos en la Guerra de las Galaxias hace muchos años. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento lleva al lado oscuro. Es que esa cadena es la que estamos recorriendo ahora, con una doble vertiente peligrosa. La primera es la de sembrar el odio entre colectivos, que es la base de cualquier fascismo, sembrar el odio entre colectivos, señalar con el dedo a un colectivo y atribuirle todos los males. De primero de fascismo. Y el segundo, que es sorprendente, que lo haga un partido de orden como es el Partido Popular. A ver si vamos a tener que venir ahora los radicales de izquierdas a defender el Estado y a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es vender este discurso de que estamos indefensos, de que el Estado no funciona, de que estamos indefensos ante la inseguridad, ante los delincuentes. El Estado no funciona, vivimos en un país inseguro, la policía no sirve, hay que meter al ejército y cuando se mete el ejército tampoco funciona, cuando la realidad es la contraria. Vivimos en uno de los países más seguros de Europa, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que han demostrado, a pesar de los sangrantes recortes a la que la derecha los sometió durante la Gran Recesión, su capacidad de mantenernos seguros y protegidos. Y ese es el discurso que tenemos que hacer, el recuperar la fe en las instituciones, la fe en la democracia, porque lo que está haciendo el Partido Popular es alimentar el discurso más peligroso de todos, que es que la democracia es el problema. Losada, acaba de hablar la ministra de Trabajo. En el mercado laboral se sabe la importancia de la inmigración, pero es que la ministra de Trabajo acaba de decir, oiga, es que esto da paladas de votos a Vox. Este discurso del PP está llenando las arcas de la extrema derecha. Escucha, habla Yolanda Díaz, acaba de decir. Señor Feijóo, que siga por este camino, que lo único que hace es ensanchar los votos, ser un granero de votos para Vox, para la extrema derecha. Por tanto, yo creo que hemos visto ayer a un Feijóo, lo conocemos siempre emulando al señor Fraga, ¿no? Pues sin ninguna propuesta de país. Ustedes han escuchado hablar a Feijóo sobre las condiciones de vida de la gente, sobre la vivienda, sobre qué va a hacer con la jornada laboral. Y hay una cuestión aquí políticamente importante. Voy a volver contigo, Losada. ¿El Partido Popular está virando en materia de inmigración por convicción, por conveniencia o por necesidad? ¿Por qué? Porque el Partido Popular depende en al menos 6 autonomías de Vox. Esto es convicción, esto es conveniencia o Adela. Esto es resignación, esto es
no dejar caer a los tuyos en autonomías. Sí, porque te hace falta para sacar adelante los presupuestos. Efectivamente, Vox, Partido Popular, están obligados a entenderse en al menos 6 ejecutivos autonómicos y sobre la mesa ahora mismo estaban esas exigencias en materia migratoria que la formación de Santiago Abascal impone, varonesas populares. Exigencias que pueden determinar la gobernabilidad en este curso político en estas comunidades autónomas: Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y también en Baleares. De hecho, hacemos un recorrido en Mazón ya ha hecho numerosas concesiones en esa política migratoria antes del verano, recordemos, presionado por cerrar esos presupuestos de la reconstrucción, los de la Dana. En la región de Murcia, López Miras ya ha ordenado también el cierre de un centro de acogida de menores. Acordaros de Jumilla, allí se prohibían las celebraciones religiosas en instalaciones municipales. Ahora, ¿dónde está puesto el foco? Pues está puesto en Castilla y León, Mañueco, porque esa relación con Vox está deteriorada tras los incendios en su comunidad. Y recordemos que también es el primero que tiene elecciones a la vista durante ese primer trimestre de 2026, del año que viene. ¿Podrá reconducir entonces la relación el partido de Abascal?